siempre decimos que la gente que habla son grandes especialistas, pero es que es verdad. En este caso, quiero decir. Sí, vamos a. No, Laura pues es una gran especialista en bueno, en codicología iconográfica, ¿no? Me lo acabo de inventar, no sé si esa materia existe, pero bueno, en cualquier caso, ella es profesora del arte, profesora titular del arte aquí en la Universidad Complutense, arte medieval, y está especializada precisamente en ese mundo apasionante de la iluminación, los códices, y por tanto es la persona más adecuada que podíamos tener precisamente para iluminarnos con el tema que nos ofrece, conexiones o concomitancias, manuscritos iluminados entre Federico II y Alfonso X. Que cuando quieras, Laura. Bueno, se me ha olvidado decir que eres una colaboradora, ya ha quedado claro esta mañana, pero una colaboradora fiel, leal y de hace mucho tiempo de la Cátedra Alfonso X. Acudimos a ella con muchísima frecuencia y nos beneficiamos de su magisterio. Ahora nos toca a los demás también beneficiarnos de ese magisterio, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Es desde luego para mí el honor es mío que tú me presentes, aunque sea aquí en mi casa. Y desde luego tengo que empezar agradeciendo muy sinceramente a la Cátedra Alfonso X el Sabio, que para mí ha sido un, bueno, un acompañamiento académico, un aval, un apoyo y siempre desde luego estaré agradecida al interés que muestran por mis trabajos y, como digo, también a esa fructífera colaboración de la que yo, desde luego, también me beneficio. Gracias también a mi facultad, a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, porque amablemente pues, nos ha acogido en este día y ha puesto a nuestra disposición pues, la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo una sesión como la que tenemos prevista en esta tarde. Como decíamos esta mañana y además como estamos en confianza, la idea no es tanto hacer bueno, pues unas intervenciones más convencionales, que también las vamos a hacer, tanto la profesora Martínez como yo misma, sino que queremos aprovechar pues, el regalo que nos hace nuestra biblioteca y utilizar los facsímiles de algunos de los manuscritos que vamos a comentar, y porque siempre ese contacto directo con la materialidad, con el objeto, desde luego motiva, despierta otro tipo de consideraciones, otro tipo de preguntas, y es siempre un privilegio poder hacer eh, esas relaciones más allá de la palabra, también hacerlas con los manuscritos presentes. Agradezco además al profesor de Ayala, a Carlos, que Ah, perdón, perdón. que me animase a trabajar este tema y además me hace pensar en algo que ayer comentábamos en clase, en la clase del máster en estudios medievales, cómo es lo importante que es, lo necesario que es volver a hacer lecturas que hemos hecho años atrás, volver a pensar, a reflexionar sobre casos de estudio aparentemente muy trabajados, muy conocidos, pero que con el paso del tiempo, desde un enfoque, una perspectiva distinta, pues pueden surgir nuevas consideraciones. Y de hecho, en esta ocasión así ha ocurrido. Además, tengo un especial afecto por algunos de los manuscritos que vamos a comentar hoy. Me refiero en particular a dos de los manuscritos que están custodiados en la Biblioteca Apostólica Vaticana, porque tuve la oportunidad allá por el año 2005, cuando estaba haciendo una de mis estancias de investigación en Roma, pues el tener el privilegio de poder estudiar y hacer un análisis codicológico de estos manuscritos, no solo de los manuscritos de Alfonso X. Dicho esto, el
para comenzar con esta pequeña intervención, quisiera empezar o quisiera establecer las bases conceptuales, el punto de partida de esta charla, en 3 publicaciones que en su momento para mí fueron muy importantes. Publicaciones en las que se ponía el foco sobre los manuscritos alfonsíes, sobre esa iluminación relacionada con el Scriptorium Regio, pero se llamaba la atención sobre particulares, singularidades, aspectos diferenciadores que no se podían explicar suficientemente en relación a la iluminación francesa, que en ese momento era, bueno, el marco formal, estilístico, al que se acudía para poder establecer algún paralelo, alguna comparación. Ya en el año 1919, Nela Aita, de una manera muy intuitiva, pero desde luego abriendo una vía que después sería muy fructífera, observaba que las iluminaciones de las cantigas de Santa María, en particular, ella trabajaba sobre el conocido como Códice de Florencia, no terminaban de encajar con los estándares establecidos desde el estudio de los manuscritos iluminados franceses, y apuntaba de una manera todavía tímida pero suficientemente contundente posibles vías de relación, de conexión con manuscritos realizados en el ámbito italiano. Ese testigo, ese hilo que ya empezó a desenrollarse poco a poco a principios del siglo XX, fue tomado posteriormente por Gonzalo Menéndez Pidal en uno de sus artículos del año 1962, en el que trabajaba sobre esos manuscritos de las cantigas de Santa María. En este caso, Gonzalo Menéndez Pidal, con una visión más amplia, más ambiciosa y desde luego muy ajustada, llamaba la atención no solo con esas posibles conexiones con el entorno Stauffen, sino que ponía en el centro de la discusión las conexiones con los manuscritos iluminados islámicos y también con producciones relacionadas con el Reino Latino de Jerusalén. Apenas una década más tarde, ese sustrato que desde luego ya se planteaba como una opción de análisis, de reflexión verdaderamente productiva, fue tomado por la profesora Ana Domínguez Rodríguez, también profesora de esta casa y desde luego una figura sustancial, clave para hablar de los manuscritos de Alfonso X. En un artículo que publicó en el año 1973 sobre la filiación estilística de estos manuscritos, Ana Domínguez Rodríguez ya afinaba, ponía el foco no en un contexto todavía un tanto difuminado, sino que hablaba precisamente de 3 manuscritos. La conocida como Biblia de Manfredi, uno de los manuscritos a los que me refería al principio, conservada actualmente en la Biblioteca Apostólica Vaticana, el conocido Tratado de Cetrería con el título de Arte Venandi cum Avibus, también conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, y además, como pueden apreciar ya en ese esquema que tenemos en la pantalla, señalado de una manera especialmente destacada en rojo, puesto que va a ser el eje estructural que nos ayude, bueno, pues a desarrollar esta charla. Y por último, otro manuscrito también muy conocido, el de Balneis Putiolanis, en este caso conservado en la Biblioteca Angélica en la ciudad de Roma. Empezamos con el primero de esos manuscritos para ir diseccionando algunos de los componentes de cada uno de los manuscritos de manera independiente, pero también como un corpus con cierta entidad, para posteriormente ver cuáles pudieron ser esas conexiones, o como decía en el título, posibles concomitancias que nos sitúen en la relación de los manuscritos alfonsíes y estos 3 manuscritos propuestos en su momento por la profesora Ana Domínguez Rodríguez. La Biblia de Manfredi, que tienen en pantalla, es un manuscrito espléndido,
Además, he hecho el esfuerzo de ponerles estas fotografías del lomo y de los cortes para que vean el tamaño, el grosor del manuscrito. Es una Biblia con más de 500 folios, una empresa, desde luego, que supuso un esfuerzo intelectual, material, un capital humano, desde luego, notable, y que las diferentes investigaciones que se han realizado sobre este manuscrito sitúan su producción entre los años 1254 y 1258 por algunos eh, datos que vamos a comentar a continuación. Es un manuscrito, como pueden ver, bueno, un manuscrito iluminado, que además en el folio 494 verso tenemos eh, bueno, la fortuna de que incorpore un colofón en el que aparece explícitamente mencionado Manfredi, en este caso todavía como príncipe. Y ahí esa cronología entre 1254 y 1258. Aparece ese príncipe Manfredo, pero también quisiera señalar que aparece el nombre del escritor, del copista, Johensis. Bueno, pues este copista lo podemos encontrar en otros manuscritos vinculados también a esa producción del entorno siciliano. Otra Biblia, en este caso conservada en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, donde también encontramos un colofón en el que el copista suscribe ese libro, y también es el copista que realizó la copia del texto de Balmeis Putiolanis, el tercero de los manuscritos que citaba hace un momento. Como decía, este es un manuscrito espléndido, donde además confluyen, se entrelazan, por un lado, la tradición de la iluminación bizantina, todavía muy presente en la zona meridional, en el sur de la península itálica y de Sicilia, pero también aparecen ya elementos que podemos vincular con la iluminación del entorno franco o del entorno centroeuropeo. Así que es una pieza interesante en la que podemos contemplar, como decía, el encuentro de diferentes culturas artísticas, diferentes maneras de trabajar. Muestro algunos folios donde podemos ver pues esas características iniciales historiadas, esa tipología de inicial de antena tan vinculada en este caso con el entorno francés. Esta sería una impaginación prototípica, ¿no?, de esta Biblia de Manfredi. Por eso resulta especialmente extraño, cuanto menos sorprendente, encontrarnos en el folio 494 esta otra imagen. Una imagen que, como podemos ver, responde a otra técnica, a otros elementos de composición, de diseño, una imagen que podemos identificar como la presentación del libro. Vemos que aparecen tres personajes, que podríamos analizar como el comitente, como el agente que lleva a cabo el libro y como el receptor. Ahora intentaremos conocer algunos detalles más de cada una de estas personalidades. Además de esas tres figuras, desde luego llama poderosamente la atención el propio libro, el manuscrito, y además, como decía al principio, había hecho el esfuerzo de poner el lomo y los cortes del manuscrito, un manuscrito de grosor que aquí se ve igualmente representado, así que podríamos decir que estamos viendo el libro dentro del libro, ¿no? Y cómo además este manuscrito está asumiendo casi el centro absoluto de la composición.
junto a nuestros tres personajes y el manuscrito, quisiera también llamar la atención sobre la alfombra en la que se lleva a cabo esa escena que sirve a modo de plataforma, ¿no?, en la que están situadas las figuras. Y seguro que inmediatamente han podido detectar la presencia heráldica de esa águila pasmada, el águila Staufen, pero junto al águila aparece también otra forma heráldica que recientemente, en un trabajo de Alessandra Rullo, publicado en el año 2007, se ha podido identificar como el escudo de la ciudad de Piazza Armerina, una ciudad en Sicilia, con una historia muy vinculada también a los avatares de Manfredi, una ciudad que, aunque estuvo muy próxima a Federico II, en un momento determinado se levantó, se enfrentó a Manfredi y que fue, podríamos decir, bueno, vuelta al orden, reconquistada por Federico di Lancia. Giovanni, ahora entiendes mi pregunta de esta mañana. Federico era el tío materno de Manfredi, un hombre fuerte, importante en el entorno siciliano, que en el año 1256 pacificó, por así decirlo, atrajo otra vez esa ciudad de Piazza Armerina al orden ya dentro del esquema de Manfredi como eh, heredero, como en el camino al trono. Este es un detalle importante porque nos va a ayudar a descodificar esta imagen que comentábamos hace un momento. Podríamos identificar como receptor de ese libro al propio Manfredi. Antes, no sé si se ha visto suficientemente claro que en el birrete que lleva también se encontraban representadas las águilas Staufen, así que es un elemento claro de identificación. En la parte baja encontramos esa figura arrodillada con la que hemos empezado además la charla, que lleva en su mano un cálamo y sobre sus rodillas se despliega un rollo de pergamino, así que podemos identificarlo como ese copista, como Johensis, y en el centro tendríamos la figura que podemos asimilar, que podemos identificar como el comitente, el promotor de esa obra. Sobre esta figura se han planteado varias hipótesis. Se ha pensado si pudo ser la representación del propio Federico II, algo que en términos de codificación visual resulta más que cuestionable, porque no hay ningún elemento que dignifique esa figura por encima de la representación del propio Manfredi. De hecho, está sentado en un plano inferior. Cuesta, desde luego, imaginar que el emperador, que Federico II, se representa en esa postura. Otros trabajos simplemente han valorado la idea de que pudiera ser pues, un noble, una figura vinculada a esos grupos de poder, a esas élites, pero recientemente, después de ese trabajo de Alessandra Rullo, pues lo que se plantea es que esa figura represente al propio Federico di Lancia, que estaría involucrado en el encargo de la obra y que posteriormente decidiría obsequiar a Manfredi con este manuscrito. Como digo, quedan muchos aspectos todavía que comentar sobre esta Biblia de Manfredi, pero desde luego nos ayuda de una manera contundente a establecer el primer paso de ese corpus de manuscritos que vamos a analizar para ponerlos después en relación con los manuscritos alfonsíes. Y es que esa curiosa escena, que como decía, fue realizada por una mano distinta al resto de la Biblia, fue ya puesta en relación, como pueden ver, en el año 1910, en una de las primeras publicaciones realizadas por
Erbach sobre el de arte venandi cum avibus, se llamaba la atención, el autor llamaba la atención de que la mano que había realizado esta curiosa escena en la Biblia de Manfredi era la misma mano que había llevado a cabo el programa icónico del de arte venandi cum avibus, que es el siguiente manuscrito que vamos a comentar. Para hacer una pequeña semblanza, una puesta al día de los datos más relevantes de este arte de cetrería, simplemente recordar para aquellos que no estén muy familiarizados con la obra y con el manuscrito, que su redacción se sitúa a mediados de la década de los 40, hacia el año 1245, una obra en la que se conjugaron diferentes tipos de fuentes. Por un lado se manejaron textos de la tradición clásica, aparece citado Aristóteles, en concreto su libro de Animalibus, pero también aparece citado Plinio, fuentes que por otra parte veremos vinculadas con los textos alfonsíes. Pero además de esas fuentes clásicas, en este tratado de cetrería también se utilizaron textos árabes, fuentes islámicas, en particular el conocido como Moamin, a través de su traducción latina, una traducción que sabemos se llevó a cabo hacia el año 1241 por Teodorus, el conocido como Teodoro de Antioquía. Pero a lo largo del texto, además de evidenciarse esas fuentes clásicas e islámicas, también se pone de manifiesto una y otra vez que en la elaboración de este tratado estuvo presente la observación directa. Algo que podríamos pensar dentro de los tópicos de los textos realizados en este momento, pero que como veremos después, creo que hay una parte de verdad, ¿no? en esa idea de la observación directa. La estructura de este de arte venandi cum avibus es la que tienen en pantalla, se abre con un prólogo desde luego muy interesante, en el que además queda clara la autoría intelectual de Federico II. En ese prólogo, además, también se plantea la estructura global de la obra y, por otro lado, también se dan las razones para la realización de ese tratado. ¿Por qué era importante? ¿Por qué era interesante? Aspectos que, por otra parte, están muy presentes en la manera de trabajar de las escuelas alfonsíes, de los propios prólogos de Alfonso X el Sabio. Después de ese prólogo vienen 6 libros. El primero es un tratado de ornitología general, en el que se habla de todo tipo de detalles, desde los hábitats de diferentes especies de aves, la manera de alimentarse, los cuidados necesarios para bueno, pues, tener este tipo de aves, la migración, las partes, la anatomía, el plumaje, es desde luego bueno, verdaderamente concienzudo en los apartados, la información que se nos proporciona. El siguiente libro, el libro segundo, ya es un tratado de cetrería, ¿no? Un tratado dedicado a las aves rapaces. Y de nuevo se hace especial énfasis en sus cuidados, desde en qué momento se deben coger los huevos de las aves para después conseguir que se críen los polluelos, cómo se deben alimentar esos polluelos, con qué tipo de carne o con qué queso o con huevos de otras aves, los cuidados, el adiestramiento, el equipamiento, y este es un detalle importante necesario para esas aves rapaces. El libro tercero está centrado específicamente en el entrenamiento cinegético de esas aves de cetrería y sobre todo se habla de la caza de grullas y de grullas. De grullas. Y ahora me vendrá la siguiente especie. Y por último, entre los libros cuarto y sexto, bueno, se introducen diferentes modalidades de caza en diferentes circunstancias y escenarios.
de este De Arte Venandi Cum Avibus conocemos dos versiones. La que podríamos decir la versión extendida, que es la que contempla el prólogo y esos 6 libros, y de esa versión extensa se han conservado 6 testimonios. Esos 6 testimonios son 5 manuscritos y un fragmento. Y por otro lado tenemos la llamada versión reducida, que incluye el prólogo y únicamente 2 libros, pero 2 libros que añaden algunos comentarios, algunas adiciones formuladas, según nos dice el texto, por el propio rey Manfredo. Y en este caso, de la versión reducida, tan solo hemos conservado dos testimonios, pero como vamos a ver, desde luego, bueno, pues uno de esos testimonios es el manuscrito más importante de esta obra que hemos conservado. Es interesante señalar que en el mes de febrero del año 1248, en el curso del conocido como Sitio de Vitoria, el manuscrito de Federico II, el que era su libro, desapareció. Y desapareció porque la tienda del emperador, aprovechando un descuido en el que el emperador había salido a cazar, la tienda del emperador fue atacada y se robó parte del tesoro del que formaba parte sustancial ese códice, ese manuscrito. Y esto es algo que a mí, bueno, pues me resulta especialmente interesante porque el emperador viaja con aquellos objetos más significativos de su propio tesoro y viaja con sus libros, ¿no? Algo que a veces se nos olvida, que pensamos que, bueno, pues esas piezas estaban depositadas de manera estable en determinados palacios y no acompañaban, ¿no?, al emperador. Este es un detalle interesante que después volveremos a recuperar. Y ese episodio, afortunadamente, lo podemos conocer, está muy bien documentado gracias a una carta datada en el año 1264, una carta que escribió un mercader milanés, Guglielmo Botatius, un mercader que se dirigía a Carlos de Anjou para ofrecerle un libro, un Librum de Avibus et Canibus, que además debía ser un manuscrito iluminado, porque en la carta se especifica que estaba, bueno, pues, sin efigie, y que además ese manuscrito tenía una efigie del emperador. Así que es muy probable que ese libro que estaba siendo ofrecido a Carlos de Anjou fuera el manuscrito desaparecido en el año 1248 de la tienda de Federico II. Bueno, con este esquema general en mente ya nos aproximamos de lleno a este manuscrito, al Palatino Latino 1071 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, puesto que es el testimonio más antiguo que hemos conservado de ese De Arte Venandi Cum Avibus, y además es el que representa esa llamada versión reducida o versión manfrediana, en la que se conservan el prólogo y esos 2 libros con algunas adiciones vinculadas directamente, como decía hace un momento, con el rey Manfredo, y que además aparecen perfectamente identificadas, como podemos ver en esa imagen, con la palabra rex o adivit rex o rex Manfredus, para poder identificar a qué pasajes se estaba refiriendo. Los folios del De Arte Venandi Cum Avibus yo creo que forman parte un poco ya del imaginario colectivo, ¿no? Son iluminaciones muy conocidas que, al igual que ocurre un poco con las cantigas de Santa María, que se han utilizado numerosas veces para ilustrar episodios de lo más variopintos, ¿no? De hecho, aquí tenemos el folio 1 recto, donde encontramos esas 2 figuras que habitualmente se han interpretado como el propio Federico II, y en la parte inferior al rey ya a Manfredo, acompañado de 2 de sus halconeros. No voy a mostrar demasiadas imágenes porque tenemos el facsímil y después podremos, bueno, pues
recrearnos en el pasar los folios y que las preguntas que surjan las podamos hacer los comentarios directamente, como decía, con los manuscritos. Pero no me resisto a mostrar al menos algunos de esos folios con esos márgenes poblados de diferentes tipos de aves. Estos son 2 folios correspondientes con ese primer tratado, este libro de ornitología general, pero son especialmente conocidos, bueno, pues estos folios en los que aparecen los diferentes tipos de aves rapaces, los halcones, los azores. Además aparecen junto con los halconeros. Si las fuentes no nos engañan, conocemos hasta 50 nombres de halconeros vinculados con la corte de Federico II, así que eso nos da también el calado, la importancia que tenía la cetrería en el ámbito de la corte. Vemos cómo esos halconeros cuidaban, adiestraban, preparaban y utilizaban de manera muy inteligente estas aves rapaces. Quiero poner el foco de atención en esta escena que tenemos en pantalla, donde se puede ver cómo están poniéndole la caperuza a esos halcones. Y quiero insistir en este detalle porque va a ser una clave interesante para el análisis que después voy a realizar con los manuscritos alfonsíes. La caperuza, y lo sabemos porque el propio texto así nos lo dice, era una pieza fundamental en el adiestramiento de estas aves. El capítulo 255 del De Arte Venandicum Avibus nos da detalles puntuales de dónde apareció, dónde tuvo origen la caperuza. La caperuza tuvo su origen entre los pueblos orientales. Los árabes orientales fueron los primeros en usarlo, antes que las demás gentes. Nos está dando ahí ya unas pautas de dónde ha tomado ese elemento. De ellos hemos aprendido algo, cómo la utilizan para afeitar los halcones y otras aves de su género. Nos mismo, cuando pasamos al otro lado del mar, se está refiriendo, entendemos, a la cruzada, vimos cómo los mismos árabes se servían de la caperuza para ello. Además, los reyes árabes nos enviaban los cetreros más expertos en esta arte con muchas clases de halcones. Así que vemos que hay, bueno, pues un trasiego de gentes que van entre diferentes territorios y bueno, que llevan a esa corte de Federico II ese conocimiento de la cetrería. Dice, aún más, este es un punto desde luego relevante. Nosotros no tuvimos reparo en llamar y hacer venir con nos a expertos en esta arte, tanto de Arabia como de otras regiones, desde que por primera vez nos propusimos dejar constancia en un libro. Tiene muy claro que todo ese saber que está acumulando de manera experiencial, el objetivo es codificarlo y transmitirlo a través de un libro. De lo que a esta arte pertenece y nos enseñaron la primera vez que nos propusimos, no, perdón, lo mejor que de ella conocían, como dijimos al principio. Sigue dando algunos detalles y me interesa señalar la próxima frase que está destacada en rojo. Dice, aprobado por nos el uso de la caperuza, o sea, que ha tenido ya una experiencia, ha constatado que efectivamente es un elemento útil, ya constata su uso, dice, lo hemos transmitido a nuestros contemporáneos de este lado del mar. Así que nos está diciendo que sirvió, bueno, un poco como vector de comunicación con otros territorios del occidente europeo para que se conociera y se perfeccionara ese uso de la caperuza aplicada a la cetrería. Por lo que se merece que quienes nos sigan no lo abandonen. En el siguiente capítulo, el 256, nos explica
la forma que tiene esa caperuza, el material con el que tiene que estar hecha. Pero a continuación, esta es desde luego una parte especialmente llamativa, nos dice, la parte de la caperuza que cubre la parte superior de la cabeza tendrá uno o varios agujeros, cuya utilidad es que no dé excesivo calor a la cabeza y para que así puedan salir los vapores que suben. Que estos agujeros los hemos añadido nosotros. Está diciendo que a partir del conocimiento de esa técnica de cetrería y de ese elemento, a partir de la reflexión y del uso, han incorporado una novedad, que son esos pequeños orificios y desde luego de una forma, como vemos, orgullosa, lo deja por escrito y queda constancia de esa evolución en la pieza que el tratado considera es clave en el adiestramiento eh, de estas aves. Como pueden ver, estoy utilizando la edición del texto que llevó a cabo Juan Manuel Fradejas en el año 2004 para la edición del facsímil que hoy vamos a utilizar. Si regresamos a ese folio 1 recto que veíamos al principio con esa figura de Manfredi y esos dos halconeros, vemos cómo se dirigen a él con sus respectivas aves, mostrando esa caperuza de color rojo tan llamativa que se nos muestra como una innovación. Otro aspecto que me gustaría destacar de este manuscrito es que tiene una vocación didáctica muy evidente. A medida que se nos van dando claves textuales, también se nos dan claves visuales. Las imágenes no son un mero acompañamiento, un trasunto, una mera transposición del texto, sino que aportan información adicional. Y, por ejemplo, estos folios que les he seleccionado, donde se dice cómo se tiene que cortar las uñas a las aves y con qué herramientas se debe hacer y cómo se debe atar el tobillo del ave, cómo se debe hacer la lazada con la tira de cuero necesaria para llevar a cabo esa operación, además de lo que es la figura global, donde podemos ver la acción, después cada una de las piezas del instrumental utilizado aparece, como vemos, representada en un tamaño mayor para que quien quiera reproducir esos elementos lo pueda hacer sin dificultad. Esto mismo solo lo he encontrado de una manera tan evidente, tan clara en manuscritos alfonsíes, en particular en el libro del saber de astrología, en los libros del instrumental científico, donde cada uno de los instrumentos aparece después descompuesto en varias piezas, en una composición visual similar a la que encontramos aquí. Resultan llamativos, por ejemplo, ahí tenemos los cascabeles, que nos dice que se tienen que poner también a las aves que aparecen como flotando, gravitando en ese margen, en ese fondo del pergamino neutro que también es, desde luego, especialmente llamativo. Este manuscrito, además, nos proporciona algunos folios con figuras que no se llegaron a finalizar. De hecho, no sé si han podido apreciar que en algunas ocasiones estaba la caja de la inicial, pero no se había llegado a realizar. O aquí podemos ver cómo algunas de estas imágenes han quedado solo encajadas, el dibujo con el lápiz de plomo, pero no se han llegado a aplicar los colores. Y es que el manuscrito no se llegó a concluir en su totalidad. Muestro algunos detalles donde podemos ver, este es uno de los márgenes donde vemos garzas, grullas y garzas. Antes no me había venido la palabra. Vemos algunas de estas aves y
independientemente de que sepamos de ornitología o no, podemos apreciar que aquí hay imágenes con un gran detallismo, ¿no? En la manera de moverse, en las posturas, en los detalles anatómicos, en el plumaje. Claro, surgen numerosas preguntas. ¿Qué fuentes visuales están utilizando, ¿no?, estos iluminadores? ¿En qué se están inspirando? Se ha hablado en ciertas ocasiones de si se pudo utilizar como fuente algún manuscrito de la materia médica de Dioscórides, algo que también podemos plantear para los manuscritos alfonsíes, por cierto, o si se estaban utilizando manuscritos islámicos, o si a lo mejor esa observación directa que se nos menciona en el prólogo, pues la podemos entender de alguna manera, ¿no?, al observar estas imágenes, ¿no? Después podremos entrar en otros detalles. Algunas imágenes, como vemos, que son casi una fotografía de momentos duros, ¿no? Como esta escena en la que vemos que un grupo de aves carroñeras están despiezando, están alimentándose de ese venado, ¿no? O, por ejemplo, esta escena que es muy conocida, luego la podremos ver encajada en el folio, ¿no?, donde vemos a uno de esos halconeros que ha dejado sus eh, vestimentas en la orilla y está nadando, ¿no? Y es que en el texto, bueno, se nos hace toda una semblanza de cómo tienen que ser los halconeros, que tienen que ser de mediana estatura, que no pueden pesar demasiado, que no tienen que ser en exceso comilones, que no pueden dedicarse o darse a la bebida porque tienen que tener la mente despierta, tienen que tener buena memoria y tienen que saber nadar. ¿Mm? Sepa nadar para que si su pájaro sobrevolare aguas profundas, pueda cruzarlas nadando y seguirle y socorrerle cuando fuere necesario. Este es otro detalle interesante que después recuperaremos. Dejamos el de arte Benandi cum Avibus para ver rápidamente el tercero de esos manuscritos que mencionaba la profesora Ana Domínguez Rodríguez en ese artículo de 1973. Me refiero al de Balneis Putiolanis, un texto, una obra cuya autoría le correspondió a Pietro de Éboli, una obra cuya redacción se sitúa entre 1211 y 1221, pero el manuscrito del que vamos a hablar, ese testimonio más antiguo de esta obra, lo podemos situar ya hacia el año 1265. Es una obra también muy interesante con un prólogo en el que a través de 18 poemas, 18 epigramas escritos en latín, se habla de las propiedades terapéuticas de los baños de Pozzuoli. Y en este caso, de nuevo, sabemos quién fue el copista, fue nuestro Johensis, que hemos visto recogido tanto en la Biblia de Manfredi como en el de arte Benandi cum Avibus. Y además, en este caso, el iluminador que trabajó en este manuscrito se ha puesto en relación directa con el iluminador de la Biblia de Manfredi. Así que, como vemos, se puede hablar de un corpus conectado, vinculado y siempre en relación a la esfera, al contexto del rey Manfredo. Pongo algunas imágenes conocidas. En este caso, esa tradición bizantina resulta aún más evidente, aún más llamativa, con también esos fondos dorados, pero vemos, bueno, pues esa narratividad, esa frescura también de algunas de las figuras, cómo se están desvistiendo para entrar a tomar esos baños, figuras, desde luego, que, que también despiertan nuestra atención, nuestra curiosidad. Aprovecho para hacer una mínima mención a un trabajo muy reciente que se ha hecho sobre este manuscrito por Eva Pietroni y un largo equipo en el que se han llevado a cabo análisis técnicos para bueno, pues, constatar la paleta, los pigmentos utilizados,
se ha podido verificar el uso del lapislázuli, la maestría técnica, desde luego, de este manuscrito, un manuscrito que necesariamente tiene que estar relacionado, bueno, pues con entes, ¿no? Con un grupo con la capacidad económica suficiente como para poder encargar una obra de estas características. Bueno, vistos encajados esos tres manuscritos, vuelvo a ese planteamiento inicial, a esas características, a esas singularidades que ya los autores que hemos mencionado al principio, pues llamaban la atención, ¿no? En relación a estos manuscritos del contexto siciliano, la volumetría, la concepción espacial, el detallismo de estas escenas con una vocación, podríamos decir, bueno, muy didáctica, la idea de la narración visual, no solo la narración textual, el uso del pergamino como un fondo neutro, ¿no? En el que se van articulando estas composiciones, y las preguntas que nos surgen cuando observamos estos detalles pueden ser varias. Las que en su momento puso sobre la mesa, todavía de una manera muy incipiente, la profesora Ana Domínguez Rodríguez, pues eran las que les muestro aquí en pantalla. Esas conexiones que podemos apreciar entre los manuscritos del entorno del rey Manfredo y el entorno federiciano, así en su más amplio sentido, y los manuscritos alfonsíes, se debe al uso de una cultura visual común a partir de fuentes, de esas fuentes bizantinas e islámicas, lo que podríamos entender como concomitancias, o podemos establecer conexiones directas entre ambos grupos, entre esos espacios culturales. En su momento, la profesora Ana Domínguez pues, reflexionaba sobre la posibilidad que después del año 1266, con la muerte de Manfredi, se produjera pues un cierto éxodo de artistas, de iluminadores que recalaran, acudieran a otros territorios. Nos podemos preguntar, tal vez llegó alguno de esos iluminadores a Castilla, o tal vez llegó algún libro que tuviera esas características y que pudiera ser utilizado como modelo. Dicho esto, me voy a centrar, ya para terminar, muy brevemente, en la manera de representar los animales y en particular en la manera de representar las aves rapaces en los manuscritos de Alfonso X. Les muestro aquí dos figuras que proceden del lapidario que antes a mañana mencionábamos, donde vemos de nuevo ese detallismo, ese gusto por representar los elementos diferenciadores de los animales. O, por ejemplo, les muestro esta escena, en este caso del libro del ajedrez, dados y tablas, de ese manuscrito, ese tratado de juegos realizado en Sevilla en 1283. Les muestro los jugadores, en este caso, son dos halconeros y tienen ahí en la alcándara, en esa pértiga elevada, tienen a sus aves con sus guantes. Pero sobre todo me quiero centrar en las imágenes que encontramos en las cantigas de Santa María. Aquí tenemos la cantiga 124 del Códice Rico, que luego podemos ver en el manuscrito. Bueno, una historia bastante truculenta y dramática, como estamos viendo en pantalla, pero lo que quería mostrar es cómo están representadas esas aves rapaces con ese detalle. O esta otra cantiga, la 44, donde se nos habla de un noble que, desesperado porque ha perdido su azor, acude a pedir consuelo y ayuda a la Virgen. Pero en la cantiga que me quiero centrar y con la que quiero finalizar es esta cantiga 142, una cantiga muy interesante porque es una de las cantigas autobiográficas de Alfonso X. El rey aparece como protagonista de esta historia, una historia en la que se narra como el rey, don Alfonso,
con sus caballeros, sale a cazar, ¿sí? Y lanza uno de sus halcones para que bueno, aprese una de esas garzas, ¿no? Y eso es lo que vemos en estas dos viñetas, ¿no? El momento en el que sale el halcón y cómo se dirige a cazar esa garza. Es siempre interesante ver estos tiempos y estos juegos visuales de la producción medieval, en la que aparece la misma figura representada en diferentes momentos. Vemos la garza cómo sale volando, cómo ha sido atacada por el halcón y cómo ha caído en las aguas. En las siguientes escenas, el rey, asustado porque el pájaro ha caído en esas aguas profundas, pues pide que uno de sus halconeros se lance para rescatar el ave. Y eso es lo que estamos viendo en la escena que tienen a la derecha, ¿no? Además, qué ingenio, ¿no? Como el iluminador ha representado la figura que está literalmente buceando para recuperar esa, esa garza. Y en el texto se nos dice que Santa María ayudó al hombre para que surgiera de las aguas y pudiera entregar la garza al rey, que es lo que vemos justo en esta imagen, cómo está recibiendo de manos del halconero el ave y cómo bueno, pues dan gracias, ¿no? a esa acción de Santa María. No sé si les ha ocurrido, pero cuando yo estaba revisando estas imágenes y buscando cómo documentar y cómo armar un poco, cómo articular esta charla, de pronto dije, bueno, el halconero tiene que saber nadar, como efectivamente nos decía el de Arte Benandicum Avivus, con esa escena con la que terminábamos de hablar de ese manuscrito. Y además, si nos acercamos, hacemos un zoom para observar al rey con sus halconeros, nos damos cuenta que los halcones llevan esas caperuzas de cuero rojo iguales que las que hemos visto en el manuscrito del de Arte Benandicum Avivus. Así que, bueno, fueron pequeñas alertas. ¿Se conocería el de Arte Benandicum Avivus en Castilla? Buscando bibliografía y buscando, como no, la ayuda de los especialistas, exploré las publicaciones del profesor José Manuel Fradejas. Y en el año 2005 publicó un trabajo muy interesante en el que analizaba la influencia de Arte Benandicum Avivus de Federico II en el libro de la caza de don Juan Manuel, otro personaje fundamental cuando hablamos de la herencia cultural, intelectual alfonsí. Bueno, pues en ese estudio el profesor Fradejas pudo apreciar no solo contenidos comunes que también se podrían encontrar en otras fuentes, sino que había conexiones estructurales claras entre ambas obras, vocabulario común entre el de Arte Benandi y el libro de la caza de don Juan Manuel, expresiones prácticamente miméticas. El orden del contenido del libro de la caza relacionado con el de Arte Benandi. Y el profesor Fradejas concluía en este trabajo que don Juan Manuel tuvo conocimiento exhaustivo del de Arte Benandi. La pregunta que surge es, ¿cómo llega a don Juan Manuel esa obra? Se conocía previamente en el escritorio regio, ¿no? ¿Pudo Alfonso X tener acceso a uno de esos manuscritos del de Arte Benandi cum Avivus? Y sin ánimo de, desde luego, plantearlo de manera contundente, aunque en cierta medida sí, creo que las escenas de cetrería que hemos podido ver en las cantigas de Santa María y la constatación del conocimiento del de Arte Benandi por parte de don Juan Manuel son indicios suficientes para reconsiderar que más allá de las concomitancias explicables por la pertenencia a un espacio cultural artístico con fuentes comunes,
pudieron existir conexiones, relaciones directas entre ambos reinos. Muchas gracias por vuestra atención.